Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado. Este es el podcast asociado al trabajo especial de ESPN Digital sobre la vida del gran ídolo del boxeo nicaragüense. Hoy, y en este programa especial, vamos a hablar sobre varios aspectos del camino a la gloria de Alexis. Ese momento en donde definió su estilo, donde mejoró sus herramientas, cuando enfrentó a los rivales adecuados y cuando creció de la mano de los entrenadores correctos en cada uno de los tiempos. Uno de los aspectos de mayor inteligencia en la construcción de una gran figura, como lo fue sin duda alguna ese camino que recorrió Alexis desde la adolescencia hasta su consagración en aquella pelea de Inglewood, California, contra Rubén El Púas Olivares. Y en este aspecto, sobre el comienzo de ese camino hacia la gloria, hay una discusión planteada desde lo histórico sobre el lugar de su primer entrenador. El Ratón Mojica, en cierta forma, fue su primera influencia, creo que nadie lo niega, pero él también se adjudica su primer lugar de entrenador. Esto es, vamos a escuchar algo que le dijo en medio de un trabajo con sus pupilos en el gimnasio, cuando se lo preguntaron en una entrevista del Canal 19 Digital de Nicaragua. ¿Cuál fue tu relación estrecha con el tricampeón mundial, Alexis Argüello? Entiendo que tú dices... Para comenzar, Alexis Argüello yo lo llevaba de la mano al boxeo, de 7 años, 6, 7 años me lo llevaba al boxeo. Y ahí comenzó él su boxeo. Y lo llevé a pelear con Marcelino Beckler a Costa Rica, su primer pelea, y ganó, gracias a Dios, en el 8º round. Ahí teníamos las palabras del Ratón Mojica. Reitero, esa fue una entrevista que le realizó el Canal 19 Digital, pero más allá de la defensa que hizo Mojica, cuando hablamos con el hermano de Alexis, con Guillermo Argüello, él fue muy claro al respecto. En este pasaje de mi charla con Guillermo, él nos aclara quién fue su primer entrenador y también nos comenta sobre la llegada de otros entrenadores y el afán de perfección que siempre estuvo presente en esa etapa de la construcción del Alexis campeón. O sea, Ratón Mojica nunca fue entrenador de él. Él veía las peleas de Ratón, él veía entrenar a Ratón, porque íbamos al mismo gimnasio. Ajá. Pero el que lo pulió a él y el que le enseñó a tirar golpes se llamaba Miguel Ángel Rivas, Kid Pambelé, que fue su maestro, su primer maestro que él tuvo. De ahí después él vino perfeccionando el estilo. Pambelé le enseñó el estilo rudimentario, ¿me entiendes? Tirar jab, tirar gancho, tirar cruzado. Pero después, conforme él fue en su carrera, fue buscando mejores entrenadores. Y trajeron entrenadores mexicanos, trajeron entrenadores panameños, entrenadores americanos, y tuvo varios entrenadores. Entre ellos un gringo que vino, Al Silvani, ese fue el que hicieron cuando quedas peleas de Rocky, no sé si usted se acuerda. Sí, exactamente. Ese señor trabajó en una de esas películas, que era el entrenador de Sylvester Stallone, y era su entrenador personal. Entonces se lo contrataron a Alexis y se lo trajeron, y allí él fue el que fue perfeccionando su estilo, digamos, los golpes, cómo tirar golpes, cómo esquivar golpes, y todo eso. Fue una elaboración de años y que lo fue perfeccionando conforme fue peleando, pues conforme fue ganando títulos, conforme fue teniendo ya dinero, pudo pagar mejores gimnasios, pudo pagar mejores entrenadores, y eso fue lo que sucedió, porque al comienzo fue un entrenador rudimentario como Miguel Ángel, que era el que nos entrenaba a todos. Kid Pambelé fue su entrenador. Esto yo creo que ya queda claramente ratificado con lo que termina de decirme Argüello, pero no por ello fue menos importante el papel que tuvo el Ratón Mojica. Según el escritor Edgar Tijerino, que defendió los vaticinios de Mojica y nos contó con lujo de detalles el papel que tuvo Pambelé en ese camino a la gloria de Alexis. Bueno, primero, los vaticinios del ratón fueron importantes, pues, porque la palabra del ratón pues tenía peso, y si él decía que alguien tenía futuro promisorio, pues había que ponerle un poquito de cuidado. Y cuando él gana una pelea que supuestamente pues él iba como víctima, no como victimario, pues
entonces provoca algo llamativo. Y es donde todos comienzan a fijarse, comenzamos pues todos a fijarnos en Alexis Argüello a partir de ese momento. Y él es llevado no a prisa, sino que es llevado con rivales aquí, caseros, y comienza a abrirse paso, y comienzan a venir algunos rivales mexicanos, y se convierte en el noqueador, digamos, de mucha explosividad. En ese momento es que se le llama pues que era un flaco y que era explosivo en su pegada, y de esa forma pues venía la llamada de atención. Cuando comienzan a venir rivales mexicanos, es que él, que eran los que más venían mexicanos, es que él comienza, digamos, a conseguir una proyección ya más consistente. El estilo, esos rivales le dieron el estilo, o hubo un trabajo, digamos, diferente para que él fuera más tarde lo que terminó siendo. Bueno, Pambelé fue el entrenador de Argüello, era un peleador bastante rudimentario, pero muy fuerte, fuerte en la resistencia y fuerte en su golpeo. Eso lo hizo, digamos, adquirir notoriedad aquí en Centroamérica en la época de Tuzo Portugués. Y claro, Pambelé no era un hombre pues estudiado, pues era un hombre un poco limitado pues para el asunto pedagógico del ring, para la docencia sobre los conocimientos que se debía adquirir, pero bueno, se amoldaba bien porque era el peleador que comienza, el entrenador que fue una figura aquí en el boxeo nacional, y lo que él trató, Pambelé, era de aplicarle su estilo de resistencia, de golpeo, de ir hacia adelante, de no ceder, de no mirar nunca hacia atrás, de que la mejor defensa es el ataque, de que no importa cuántos golpes te llegan, si vos haces llegar los tuyos que son más fuertes. Y esa fue la primera filosofía, llamémosle así, de boxeo de Alexis Argüello. Cómo ir a destruir al adversario, cómo imponer el peso de su contundencia, cómo golpear hasta doblegarlo, que era más o menos la misma esencia que manejó Pambelé en su carrera. Cuando Alexis no había cumplido 20 años, en 1971, él ya enfrentaba a rivales de mayor edad, con mayor experiencia y algunos con títulos nacionales en su récord, como es el caso de Mauricio Buitrago, padre de una de las grandes promesas del boxeo nicaragüense, como lo es el Chocorroncito Buitrago. Cuando Mauricio hablé sobre su experiencia de su combate con Alexis, especialmente con Buitrago, hablamos sobre el estilo de pelea del flaco explosivo. ¿Dónde era la parte que era más peligroso para enfrentarlo como rival? Pegaba con las dos manos, pegaba, él tenía un jab que parecía que le daban con un bate a uno. Lo hincaban. Un buen tremendo jab, y el directo era poderoso. Tenía ese uppercut también, que él pegaba con las combinaciones que hacía él. Ese gancho al hígado también era terrible, era tremendo gancho. ¿Cómo hacían, cómo planificaban las peleas cuando tenían que contra Alexis? Bueno, como si cuando yo peleé, yo decía, no me ganan, decía yo, porque yo era más antes que él fue. Ajá. Entonces, no me ganan, decía yo, pero cuando ya estábamos en el quinto round, me comenzó a tumbar él, me metió un directo, primer round, en el quinto round, ya después en el sexto me volvió a tumbar, me tumbó 6 veces, 6 o 7 veces me tumbó. ¿Él era un boxeador extremadamente agresivo, o cuando caminaba al ring lo hacía, usted entiende que lo hacía bien? Sí, él era cuando él miraba que pegaba, iba con sus combinaciones con su izquierda, y tiraba ya cruzado, gancho con la misma mano, y la derecha le daba lista a tirar un upper o un directo. Él iba avanzando, con el jab así, lo cruzaba, y ahí iba con el gancho. Era tremendo peleador. Don Mauricio, las peleas de Alexis, ¿él cómo las planeaba? ¿Él iba de menos a más? ¿O usted recuerda momentos en los cuales él arrancó ya, digamos, encima del rival, tratando de liquidar el pleito temprano? Exactamente, sí, así comenzó a ver, con su jab, así que lo cruzaba él, tiraba el jab y lo doblaba así, como cruzado. Tiraba el gancho, tiraba, ahí va suave, a tirar la mano, el gancho, el hígado, el directo, que era poderoso. Mauricio, ¿cuál era, digamos, el golpe que le molestaba más a Alexis? Digamos, ¿en qué zona? Él demostraba que le dolían los golpes cuando le llegaban del rival, ¿no? Bueno, mire, para ser honesto, no tenía nada de
que le pegara un directo o un gancho, nada, era fuerte. Alexis Argüello era fuerte, era demasiado fuerte. Que nunca miré que los atadiaron. Ahí estaba Mauricio Buitrago. Importante destacar que la potencia demoledora de Argüello no dejaba sombra de dudas. El promotor Evelio Arias, que estuvo antes que Eduardo Román, en una entrevista con Carlos Fernando Chamorro, fue muy gráfico sobre la potencia demoledora del campeón nicaragüense. Alexis era tan bueno, que pegaba tanto, que al pobre Marcelino Beckless en el tercer round le pegó. Ya le había pegado varios golpes en el segundo round, en el tercero lo agarró y le pegó una mandíbula que le fracturó la mandíbula y lo sacó del ring. Su inicial entrenador, que fue Kid Pambelé, siempre confió en mí y decía, este es el hombre que pega más duro en el mundo. Y efectivamente, siempre lo demostró, porque cuando vino Al-Hafi a pelear con él en Masaya, todo el mundo estaba empezando a limpiar los asientos. Y cuando se dan cuenta que había noqueado, lo mismo pasó con José Legrand, que era ex campeón del mundo. La gente estaba empezando a limpiar los asientos, creyendo que ya se iban a... Cuando se dan cuenta que Legrand estaba también en el suelo. Y en ese periodo llega Eduardo Román, es decir, después de Evelio llegó Eduardo Román como nuevo promotor. Allí comienza el trabajo del proyecto, lo que yo le llamo históricamente el proyecto Alexis Argüello. Román se trajo al entrenador mexicano José Pepe Morales. Y en medio de todo eso, el ex campeón mundial José Legra llega para enfrentarlo. Alexis lo retira prácticamente al noquearlo en el primer asalto, y luego se da mucho cabildeo en el que tuvo mucha importancia el propio general Anastasio Somoza de Baile. La primera pelea de título de Alexis contra el panameño Ernesto Ñato Marcel, el monarca pluma de la época, fue una derrota, pero en el camino hacia la gloria de Alexis, que como nos cuenta Edgar Tijerino, hay una transición que es esencial, y comenzó precisamente con esa pelea que él sostuvo contra José Legra. Vino José Legrand, que fue campeón mundial. Argüello noqueó muy rápido a medio camino del primer round. Entonces ni siquiera dejó espacio para digamos, a tener alguna idea clara sobre él. Porque bueno, Legrand tenía prestigio, tenía experiencia, pero se cayó tan rápido que muchos hasta hablaron de golpe fantasma, que tantas veces se hablaba en el boxeo de golpe fantasma. Pero él iba creciendo y los rivales pues se consideraban que eran un poquito más exigentes. Cuando se logra pues la pelea con Marcel, ya para la pelea con Marcel vienen algunas sugerencias sobre que necesita un entrenador más competente, que es lo que se está diciendo, que se estuvo diciendo de Chocolate en su momento antes de que falleciera Arnulfo Bando. Pero vino y el Llambito Blanco era un peleador nicaragüense que se estaba también abriendo paso, y se le consiguió un entrenador mexicano que se llamaba Pepe Morales. Pepe Morales entrenó al Llambito y se consideró que era bueno llevarlo donde Argüello para la pelea de Marcel. Como la pelea de Marcel finalmente la gana el panameño, el Ñato Marcel, es un boxeo más flexible, un boxeo de más truco, un boxeo de más conocimiento, un boxeo de mayor experiencia, y entonces un boxeo hecho en su casa. No fue necesario que los jurados se inclinaran, pero bueno, con toda la protección necesaria, Argüello se vio un poquito limitado. Como que no se consideró ningún éxito el tener a Pepe Morales de entrenador, y pierde Argüello con Marcel. Aquí se tituló en el periódico, en un optimismo desbordante, incontrolable. La derrota se tituló Alexis campeón, pero todavía no. O sea, para que tengamos una idea de cómo repercutió exactamente. Exacto. Increíble, bueno, porque no fue un título negativo, ni fracasamos, ni falló. No, Alexis campeón, pero todavía no. Hay que esperar, ¿verdad? Porque ¿y cuándo viene el cambio? El cambio, ¿cuándo llega? Ok, en ese mismo momento yo le atribuyo el éxito a Eduardo Román, el manejador de Argüello. Román es un funcionario de la empresa de luz eléctrica, es alguien que estudió en universidades en México, en Estados Unidos, raramente se vio metido en el boxeo, no era un hombre de boxeo, pues no era un hombre, incluso en su mecánica de vida, pues no era un hombre de boxeo, pero... ¿Cuál fue la astucia de Román? Román inmediatamente se asocia con Armando Icaza. Armando Icaza es un manejador panameño ampliamente conocido, pues veía gente que fue campeones del mundo,
Y Armodio, que tenía vínculos con la AMB por ser panameño también, y ser un hombre incidente y ser un periodista, además de manejador, Armodio recomienda la contratación inmediata del Curro Dosman, Ramón el Curro Dosman. Esa escuela panameña. Argüello, yo pienso que no era propiamente alguien para la escuela panameña, sino era un hombre más frontal, más de pegada, más de golpeo directo, más de cambio de golpes, posiblemente mejorarlo su golpeo al cuerpo, pero el panameño pues era más flexible, más truquero, más enredador de las cosas, pasar de la defensa al ataque. Y bueno, Dosman manejó a varios, a Ismael Laguna. Dosman estuvo con Ismael Laguna, que fue campeón mundial, pero bueno, Dosman es el que comienza con mucho sentido a pulir lo que Argüello tenía. Dosman tuvo un sentido perfecto al decir: no le voy a cambiar estilo, vamos a ver cómo mejoramos su boxeo dentro de su estilo. Creo que esa es la definición más acertada que yo le escuchaba a un entrenador. No voy a tocar la materia prima, no voy a tocar su agresividad, sé que tiene resistencia, sobre esa base vamos a trabajar. Y en 1974 es bueno recordar que fue un año increíble para Alexis. Él disputó 7 peleas ese año, entre ellas 2 de título mundial, la segunda contra Rubén Púas Olivares, en la que sería su primera consagración universal. Pero en medio de su preparación enfrentó a varios mexicanos, entre ellos Enrique García, al que lo noqueó en 7 asaltos, y muchos años después, Enrique le contaba a nuestro Jorge Eduardo Sánchez y a Marco Barrera del programa Golpe a Golpe de ESPN cómo fue esa batalla y cómo fue que lo noqueó Alexis Argüello. Simplemente para que nos dijera cómo lo noqueó a usted, cómo fue el golpe. Argüello, yo recuerdo cuando empezó. Usted es Argüello, sí. Yo soy usted. A ver, sí. Vamos a ver. Argüello salió desde un principio, tirando su izquierda. Lo primero que hizo fue esto, me tomó un diente. No me voy a tomar los míos, ¿no? La cuidó con la nariz. Siguió la cosa. Me va a hablar el doctor Héctor González y me va a decir qué está pasando con la nariz. Fui acortando distancias de que ya no me lo vuelve a meter. Que me fui metiendo y empezaba yo a pegarle al cuerpo. Y me metía, y aunque él me tiraba a la izquierda, yo me metía aquí y le tiraba. Así como por el cuarto, quinto round, que fue donde yo seguía haciendo mi pelea, una de esas me sacó así, me metió a este rincón, aquí. Yo hice el error más grande, en lugar de hacer esto, hice esto, y él aquí me estaba esperando con la derecha. Cruzada, aquí en la mera frente. Así como si hubiera sido un latigazo, recto. Y yo así agachadito, para abajo, suelo. Caía aturdido, boté el protector. Entonces empezaron a contar, estaba de invitado Ñato Marcel, porque el ganador iba a ir con Ñato Marcel, y me avienta el protector así como diciendo: aquí está, y no, si lo que no quiero es verlo. Ya estaba hasta pateando. Yo lo que no quiero es verlo, porque además alrededor del ring ya había muchos gente lista a brincar al ring, a festejar al ídolo que en ese momento. Dije: ¿para qué les echamos a perder el espectáculo? ¿Para qué nos levantamos? No, pero nos quedaba durísimo. Pues se decía que tenía una es un gran recuerdo, ¿no? Puños. Un gran recuerdo para usted. Y como amigo también cultivé amistad con él. Cuando venía aquí a México me hablaba, nos encontramos en varias partes del mundo. Y creo que como persona fue todavía más grande que como boxeador. Y conste que como boxeador fue grandísimo. Claro. Pero si de estilo se trataba, qué mejor que Miguel Ángel Arcía, mi changuelo, para conocer cómo Argüello manejaba sus herramientas sobre el ring, y en especial el momento en que empiezan a verse las mejoras a partir del trabajo de la esquina. Bueno, Alexis Argüello tenía algo. Alguna gente cree que el boxeador es alguien que no piensa mucho, que no sabe pensar, por no decir otra palabra. Pero yo pude ver en Argüello, cuando don Pepe Morales y el algo que iban a agregar a su técnica. En las 2 o 3 repeticiones ya el flaco lo tenía agregado eso. Era un hombre con una capacidad de asimilar tremenda. Era muy inteligente, así como lo vieron la gente en el ring. Él armado de estrategia de verdad. Ahí me di cuenta que el boxeo no era de subirte al ring en condiciones y tirar golpes que te ocurra. Siempre se hace una estrategia y eso no se puede percibir así nomás, no se percibe, creo yo. Pero si el boxeador hace una estrategia y trata de caminar sobre esa estrategia, pero eso lo vi con Argüello. Es bueno no dejar pasar por alto que la pelea que Alexis sostuvo con Olivares significa un antes y un después.
y Olivares siempre la recuerda con mucho humor. Este pasaje de una entrevista de Olivares, de una entrevista que le fue realizada por el programa Matutino TV de la televisión mexicana, pinta de la manera en la cual él vivió esa pelea, ¿no? La anécdota del Púas es toda aprovechable y con buena onda. Vamos a escucharla con atención. Es un pasaje de esa entrevista que está hecha de manera jocosa, pero su respuesta nos dice a las claras cómo sufrió la mano del Flaco Explosivo en esa pelea en la cual él perdió el título. Alexis Argüello, que luego fue uno de los mejores de toda la historia, le metiste una zapatiza hasta que te cansaste. Me cansé y ya no era yo el mismo, ¿no? Pero luego el Flaco pegaba muy duro, pegaba fuerte. Pero lo tiraste creo que 2 veces. No lo tiré nunca. ¿No? Pues no lo tambaleé y ya no pude tirarlo. Pero le estabas metiendo un... Con el aliento, güey. Con el aliento le hubieras hecho. Oye, ya para acabar de mi parte, sí. La anécdota aquella contra el nicaragüense Alexis Argüello, que te tumbó 3 veces y que te preguntó el referee en la última, ¿puedes seguir? ¿Y tú qué le respondiste? Sí me dijo, ¿puedes seguir peleando? Me dije, sí, pero hasta la otra semana. Y con el Púas Olivares estamos cerrando este segundo capítulo, este segundo episodio de Alexis Argüello, las luces y las sombras del legado. En el próximo, en el tercero, vamos a hablar de la etapa de los años 80, su vínculo con los artistas, las peleas con Pryor, que realmente son increíbles, fueron de las mejores batallas en la historia del boxeo, la caída en el mundo de las drogas, el alcohol y hasta el regreso a Nicaragua en 1990, donde comenzaría una nueva etapa de su vida. Como siempre, tratando de encontrar esas luces y esas sombras en la vida de uno de los mayores boxeadores de la historia y, por qué no, un orgullo del boxeo hispano de todos los tiempos.